Si perdieras todos tus recuerdos ahora, ¿seguirías siendo tú? ¿O serías solo un cuerpo con un nombre vacío? Imaginar esta escena es sentir el suelo abrirse bajo tus pies. Todo tu pasado, cada instante vivido, cada risa y cada lágrima, desvaneciéndose en un suspiro silencioso. Imagina despertar en una habitación familiar, pero sin reconocer el reflejo en el espejo. Imagina las olas de silencio invadiendo tu mente, cubriendo de niebla cada fragmento de quién fuiste. Imagina el peso de ese vacío, el frío de un nombre que ha perdido su historia. Quizás sientas un apretón en el pecho al pensar en esto, un eco de dolor suave y persistente. Tal vez venga el miedo, miedo de no reconocerte, miedo de enfrentar un espejo vacío. Te veo en ese instante, con esa angustia palpitante en la piel. Sé de la soledad que nace cuando el pasado nos abandona. Sé de las ganas de gritar para que los recuerdos regresen, de buscar un hilo que nos jale de nuevo hacia nuestra propia vida. Entiendo tu dolor, y no hay culpa en ello. Solo hay el profundo deseo de pertenecer a uno mismo. La memoria pulsa en nuestro cerebro como ríos de sinapsis, dibujando mapas de quiénes somos. Cada recuerdo activa circuitos que nos dan un sentido de continuidad, uniendo mente y cuerpo, emoción y razón. Y al mismo tiempo, hay algo más allá de la ciencia. Hay una chispa espiritual que ansía conexión. Cuando borramos nuestros recuerdos, ¿qué queda de ese lazo entre alma y materia? ¿Existe un yo que vive fuera de los recuerdos o somos solo la narrativa que nuestras propias sinapsis cuentan? Te invito a acompañarme en este silencioso sumergimiento en la esencia del yo. En este viaje, cuestionaremos la solidez de lo que llamamos identidad y exploraremos hasta dónde llega el alcance de la memoria. Permítete quedarte con la incomodidad de esta pregunta. Sin tus recuerdos, ¿quién estaría aquí ahora? Y en ese vacío, ¿qué espacio se abre para descubrir algo nuevo sobre nosotros mismos? Parte 1. Memoria e identidad. Los recuerdos se entrelazan en cada gesto, cada suspiro, construyen el camino que llamamos yo. Recordar es sentir el cuerpo palpitar al revivir un instante precioso. Es reconocer en la voz ajena el eco de una conversación antigua. Cuando nos referimos al pasado, caminamos por pasillos de emociones e imágenes, y es en ese recorrido que nos afirmamos. Sin esas marcas, el suelo bajo nuestros pies tiembla, y la pregunta que se insinúa es, si no queda nada de lo que fuimos, ¿quién estará de pie para contar esa historia? La identidad nace del hilo que conecta ayer con hoy, del lazo invisible entre recuerdo y acción. Cada fragmento guardado en el cerebro, la risa compartida, el sabor dulce de un momento de paz, sirve de brújula para elecciones y deseos. Pero hay un silencio tan denso como el olvido, un vacío donde los colores se apagan y el sentido pierde forma. En ese espacio suspendido entre lo que fuimos y lo que podemos ser, el yo tiembla como vela al viento, cuestionando la propia posibilidad de existir sin raíces. A la luz de la neurociencia, aprendemos que la memoria es un laberinto de sinapsis y plasticidad, trazos eléctricos que gravitan entre el córtex y el hipocampo, registrando escenas de alegría y dolor. Cada recuerdo, pilar del alma, activa redes que reafirman nuestra cohesión interna. Aún así, la ciencia toca solo la superficie de un misterio ancestral. Hay algo más allá del circuito neuronal, un soplo espiritual que da significado al registro de los recuerdos. Cuando ese soplo se disipa, el corazón se interroga sobre la esencia que habita el cuerpo despojado de narrativas. Y así, entre la certeza de la biología y el enigma del espíritu, descubrimos que la identidad es una obra inacabada, sostenida por ecos de sí mismo. Si el cimiento de los recuerdos se deshace, el rascacielos de quienes somos tambalea, pero tal vez abre espacio para una nueva comprensión de la presencia. En ese umbral, entre el recuerdo y el olvido, descansa la llave para cuestionar. ¿Somos la suma de nuestros recuerdos, o hay algo más que aún escapa a nuestra mirada? Parte 2. El experimento mental. Visualiza dos figuras frente a ti. La primera respira en tu pecho,
piensa con sus pensamientos, siente con su corazón. La segunda lleva cada fragmento de su vida, los recuerdos, los temores, los sueños, pero habita un cuerpo diferente. Imagina el choque silencioso al mirar ese espejo vivo. ¿Quién en realidad eres tú cuando cuerpo y mente se desenlazan? Hay una extrañeza profunda al darte cuenta de que aquello que consideramos único, nuestra historia, nuestra forma de sentir, puede ser replicado en otra forma. Sientes el peso de esa duplicación en la garganta, como si cada latido de tu pulso pudiera ser compartido, dividido, y al mismo tiempo, una chispa de miedo. ¿Y si la esencia del ser está aprisionada en el cuerpo equivocado, desplazada de su morada original? La neurociencia nos muestra que los recuerdos son patrones eléctricos y químicos, grabados en sendas de sinapsis. Si esos patrones pudieran ser copiados, ¿se transferiría la experiencia de existir intacta? Hay quienes creen en la posibilidad de mapear y transferir la conciencia, proyectarse a sí mismo en nuevas fronteras biológicas. Aún así, quedan preguntas. ¿Es suficiente tener los mismos recuerdos para seguir siendo tú? ¿O algo escapa a los circuitos cerebrales? Más allá de las neuronas, está el soplo del espíritu, esa fuerza intangible que da color al existir. Si la conciencia es mucho más que impulsos y recuerdos, entonces la copia, por perfecta que sea, jamás alcanzaría la chispa original. Pero, ¿cómo probar la distancia entre lo real y lo replicado cuando ambos hablan el mismo idioma de sensaciones? En este umbral entre la ciencia y el misterio, este experimento mental destapa el paradoja de la identidad. Ser tú no es solo guardar recuerdos, es vivir la conexión única entre cuerpo, mente y algo que aún no comprendemos por completo. Y al contemplar esa inquietante duplicación, volvemos a la pregunta que acompaña cada latido. ¿Quién somos cuando todo aquello que recordamos ya no nos pertenece? Parte 3. La ilusión del yo. El yo se revela una miraje tejido por recuerdos entrelazados. Cada memoria enciende una chispa de identidad y juntas forman el contorno de lo que llamamos persona. Apaga esas chispas y queda solo un vacío luminoso, una niebla espesa donde el sentido se evapora. Sin recuerdos, sin pasado, sin contexto, sin yo. En ese espacio sin ancla, el vacío no es mero nada, sino un portal silencioso. Imagina un lago sin superficie. Allí no hay reflejo, solo profundidad infinita. Así es la mente desprovista de historias. Un espacio puro de presencia, sin mapa ni brújula. Y al mismo tiempo, un abismo que nos recuerda lo frágil que es la sensación de ser. Los científicos llaman red de modo predeterminado al circuito que bordea nuestra autoconciencia, un murmullo continuo de «yo me acuerdo». Cuando ese murmullo se silencia, las sinapsis reposan en quietud y el yo parece disolverse en sí mismo. Hay un silencio denso, un silencio que grita la ausencia de narrativa y abre la pregunta. ¿Quién observa cuando ya no hay nada más que observar? Entre el desvanecimiento de la historia personal y el surgimiento de una presencia desnuda, nace una inquietud profunda. Si el yo es solo el eco de los recuerdos, ¿existe algo más allá de ese eco? ¿O somos únicamente el sonido que hacemos al recordar? En el espacio del olvido, la única respuesta posible es el misterio que persiste. ¿Qué queda de ti cuando todos tus recuerdos se convierten en polvo? Las historias que nos contamos a nosotros mismos moldean el contorno de cada gesto, el pulso de cada emoción. Historias de infancia, de encuentros y despedidas, de risas y lágrimas, forman un mosaico vivo que llamamos yo. Sin esas narrativas, el mundo pierde tanto color como sentido. Los colores se diluyen, el horizonte se apaga y todo se convierte en un escenario vacío. Y, en el silencio de ese vacío, percibimos que cada recuerdo es un soplo que nos anima, un hilo invisible que sostiene nuestra propia existencia. Tal vez no exista un yo verdadero, más allá de la cadena de recuerdos en los que habitamos, solo un flujo incesante de narrativas que se renuevan a cada instante.
A cada nueva experiencia grabamos una escena, una emoción, un fragmento de significado. Y es en ese caer de fragmentos que nos sostenemos, sin saber con certeza dónde termina la historia antigua y empieza la siguiente. Si borráramos todo de una vez, quedaría solo un punto de presencia pura, un punto de luz sin pasado. En ese punto de presencia, escuchamos el eco de las preguntas que nunca cesan. ¿Quiénes somos cuando no tenemos nada que recordar? ¿Quién observa el vacío si no hay historia para contar? El cuerpo sigue aquí, respirando, sintiendo, pero flota en una niebla donde el pasado y el futuro se entrelazan sin forma. Es en este espacio de profunda duda donde nace la libertad de repensarnos a nosotros mismos, de descubrir que quizás la identidad sea menos un dato fijo y más un eterno renacer. Y ahora, al silenciar el coro de los recuerdos, queda la invitación, silenciosa. Percibe el instante presente como la única ancla posible. En el latido tranquilo de tu corazón, tal vez esté la chispa esencial que no depende de recuerdos. Si todos tus recuerdos se convirtieran en polvo, ¿quién seguiría sintiendo el viento en el rostro, escuchando el golpeteo de sus propios pies en el suelo, respirando el misterio de existir? En ese espacio sin pasado se encuentra la pregunta, que resuena para siempre dentro de nosotros. ¿Te gustó el paradoja? Dale like, suscríbete al canal y responde aquí abajo. ¿Cuál es tu recuerdo más esencial?